Dios les bendiga a todos. Les saluda el pastor José Flores de la Iglesia Comunidad en South End, Massachusetts. Es un gozo y un placer poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta hora. Y que en este día quiero compartir bajo el tema cuando lo poco se convierte en mucho. Cuando lo poco se convierte en mucho. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 6 y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el 14. Y vamos a orar antes de comenzar el estudio de la palabra del Señor, y sé que esta enseñanza será de bendición para tu vida. Este es un mensaje muy poderoso, habla acerca de un milagro que el Señor hizo, de una multiplicación de panes y peces, y sé que será de bendición para tu vida. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Padre amado, una vez más te pedimos, Señor, que tú bendigas este mensaje. Padre Celestial, cada persona que escuche tu voz en este día pueda ser bendecido por ti. Y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Padre, háblanos por medio de tu palabra. Habla a cada persona, Señor, que esté escuchando tu mensaje en esta hora. Y que todos podamos aprender más de ti, que este mensaje sea de impacto, de transformación para nuestras vidas y que podamos aprender juntos. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 1 hasta el versículo 14. Amén. Capítulo 6 y versículo 1 hasta el 14, bajo el tema, cuando lo poco se convierte en mucho. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Gloria a Dios, aleluya. Este es un pasaje muy importante para nosotros. Este es un texto bíblico donde cada uno de nosotros puede participar en un milagro. Tú sabes que tú tienes lo que Jesús necesita para hacer un milagro. Lo único que nosotros tenemos que hacer es poner lo que nosotros tenemos en las manos del Señor. Aunque parezca algo poco, pero puesto en las manos de Jesucristo, el Señor lo multiplica, puede hacer grandes milagros. Si en este día tú necesitas un milagro, este es el día para ti. Pero si tú no necesitas un milagro en este día, tú sabes que todavía tú puedes participar, porque tú tienes algo que Jesús necesita para hacer un milagro. Lo que tú tienes puede ser de bendición para otras personas. La palabra dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea con sus discípulos, y llegaron a cierto monte y se sentaron. Él quería descansar con sus discípulos, pero dice que una multitud de personas le siguieron a él. Y cuando el Señor los vio,
le dijo a uno de sus discípulos, a que se llama Felipe, y le dijo: Felipe, ¿de dónde nosotros vamos a sacar dinero? ¿De dónde nosotros vamos a poder comprar pan para que toda esta gente coma un poco? Dice la palabra de Dios que esto Jesús le dijo a Felipe, solo para probarlo, le dio como un examen para ver qué Felipe haría en una situación como esa, qué es lo que él podría hacer. Y de igual manera el Señor nos pregunta a nosotros, ¿qué tú puedes hacer en esta situación? Pero la Biblia dice que Jesús sabía lo que él tenía que hacer. Jesús sabe todo lo que él tiene que hacer. Qué lindo es servir a un Dios todopoderoso, que Él sabe lo que tiene que hacer en cada situación en tu vida y en mi vida. No hay nada que Jesucristo no pueda hacer, que Él no sepa lo que tiene que hacer en particular. Cada uno de nosotros está pasando por una situación diferente y el Señor sabe qué hacer en cada situación. Tal vez tú y yo no sabemos qué hacer. Hay personas que están a cargo tuyo, hay personas que tú tienes que bendecirlas, hay personas que tú tienes que hacer cosas por ellos, pero a veces no sabemos qué hacer en situaciones, en nuestros hogares, en ministerio, en la iglesia, en el trabajo, en los negocios. A veces no sabemos lo que tenemos que hacer, pero servimos a un Señor todopoderoso que Él sí sabe qué es lo que hay que hacer en cada situación, y Él puede decirnos: oh, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. No estamos solos, estamos pasando por situaciones, no sabemos qué hacer. No importa, cualificamos, porque tenemos a Jesucristo, tenemos a nuestro Dios que nos dirá exactamente lo que hay que hacer en cada situación. Y este fue el caso en la palabra del Señor. Podemos mirar. El Señor le dijo estas cosas para probarlo, para darle un examen. Y entonces Él le dijo: ¿qué nosotros haremos? Felipe le responde y le dice: ¿sabes qué? Tenemos dinero. Tenían 200 denarios. Un denario era el salario que un hombre ganaba en aquel entonces por el día de trabajo. Así que estamos hablando de que tenían más de por lo menos unos 7 o 8 meses de dinero ahorrado. Y Felipe le dice: ¿sabe qué? 200 denarios no alcanzarían para ir al mercado, ir a un sitio, a una panadería y comprar pan y darle de comer a todos ellos. Felipe miró los recursos humanos y Felipe dijo: ¿sabes qué? No tenemos suficientes recursos para bendecir a esta gente. No tenemos suficientes cosas. No hay suficiente dinero. Y el Señor se quedó callado. Y en eso otro discípulo, que se llama Andrés, le dijo: ¿sabes qué? Yo anduve buscando y encontré un muchacho, un niño, que tenía 2 peces y 5 panes. Y él le dice: esto es bien poquito, esto no es suficiente para darle comida a la gente. Acuérdense, estos son sus discípulos de Jesucristo, que conocían el poder de Jesucristo, pero ellos no se imaginaron que Jesús podía multiplicar esos peces y esos panes para darle comida a la gente. Ya ellos habían visto a Jesús hacer milagros, habían visto al Señor sanar personas, lo habían visto ya hacer muchos tipos de milagros, pero no se imaginaron que Jesús tenía la capacidad, el poder de poder multiplicar los peces y los panes y darle comida a cerca de 10,000 personas. Y entonces el Señor, cuando escuchó esas palabras, el Señor le dijo a ellos: ¿saben qué? Le dio instrucciones y les dijo: sientan la gente, que yo voy a hacer un milagro y les voy a dar de comer. Pero ahora quiero que miremos un momento acerca de este niño. Estamos hablando que la palabra dice que habían 5,000 hombres. En Mateo dice que habían 5,000 hombres, sin contar Mateo capítulo 14, y el versículo 21 dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces estamos hablando 5,000 hombres, y entre mujeres y niños podrían haber otros 5,000. Así que estamos hablando de 10,000 y probablemente más de 10,000 personas. Y entre esos 10,000 personas
solo había una persona que tenía comida y este era un niño que todavía no se había comido su comida y tenía 5 panes y 2 peces. Este niño dio lo que él necesitaba, pero es muy importante, y este es el punto que quiero que nosotros pensemos en esta hora, porque probablemente esta es tu situación ahora mismo. El único que no tenía necesidad de un milagro era este niño. Ese niño era el único que no tenía necesidad de un milagro. No tenía necesidad. Escúchame bien, no tenía necesidad. Por él dio lo que él tenía al Señor. Se lo entregó a uno de los discípulos. Porque el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, habla de que Jesús les dijo a ellos: busquen, investiguen, averigüen cuántos panes y cuántos peces hay entre la multitud. Necesito algo para comenzar este milagro. El Señor puede hacer milagros, ¿sabes? Pero el Señor ha determinado usarte a ti y a mí para que nosotros pongamos en las manos de Él los recursos que tenemos y juntos con el Señor podamos participar en un milagro glorioso, poderoso. Dios quiere usarte a ti. Tú tienes algo que el Señor necesita. Y cuando nosotros ponemos lo poco que tenemos en las manos del Señor, el Señor lo multiplica y es de bendición para muchas otras personas. No solo en esta provisión, puede ser en tantas diferentes áreas. El Señor sabe lo que Él tiene que hacer en cada situación. Este niño no tenía necesidad de un milagro. Quizás esta es la situación tuya en este día. Tú no tienes necesidad de un milagro en tu vida, pero ¿sabes qué? Tú tienes algo que el Señor necesita para hacer un milagro, para bendecir a otra persona. Quizás aún esta misma enseñanza tal vez no es de tanto beneficio para ti, porque lo que estoy enseñando ya tú lo has escuchado y probablemente lo has enseñado. Pero ¿sabes qué? Este video está en tus manos. Tú lo puedes compartir con otra persona. Y ahora a través de los medios que tenemos de las redes sociales es mucho más fácil. Tú puedes compartir. Puedes poner este video, este mensaje en las manos del Señor. Se lo puedes dar a una persona, amigo tuyo. Se lo puedes enviar a alguien que tú conoces. Y esta palabra, esta enseñanza será bendición para esa persona. Porque nosotros podemos dar aún de lo poco que tenemos y lo ponemos en las manos del Señor y el Señor lo va a multiplicar. ¿Qué tú tienes? Cada uno de nosotros tiene muchas cosas que dar. Una de las cosas más poderosas que tú tienes es el Evangelio de Jesucristo. Tú lo puedes compartir. Tienes tiempo, pon ese tiempo en las manos del Señor. Tienes un don, tienes talento. Pon todos los recursos que el Señor te ha dado, que le pertenecen a Él. Y ¿sabes qué? El Señor hará milagros. Tú y yo podemos participar en uno de los milagros más grandísimos, que es la salvación. Ese es un milagro eterno, ¿sabes? El orar por las personas, el invitarlas a la iglesia, el motivarlos a seguir perseverando en los caminos del Señor, el llamarlos, el motivarlos de alguna manera u otra para que sigan perseverando en el Señor. Estas son cosas gloriosas que el Señor puede utilizar para obrar en la vida de las demás personas. Amén. Gloria a Dios. Este niño dio lo que él tenía. Él era el único que no necesitaba un milagro. Toda la gente tenía necesidad. Por lo menos el Señor vio que la gente tenía hambre. Y el Señor dijo: les tenemos que dar de comer. Entonces el Señor cogió los panes y los peces. Y dice la palabra de Dios que Él oró y dio gracias. Y estos panes se los repartió y los peces se los repartió a los discípulos. Y los discípulos se los repartieron a la gente. Todos ellos se envolvieron en este milagro. Y los peces y los panes se iban multiplicando según los discípulos se lo iban dando a las personas. Estamos hablando, esto tomó tiempo. Estamos hablando de más de 10,000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Y todo comenzó, más de 10,000 personas comieron y todo comenzó con 5 panes y 2 peces. Algo pequeño, pero puesto en las manos del Señor, el Señor lo multiplica y se convierte en gran bendición. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Cómo se multiplican las cosas? Dando lo que se tiene. ¿Tú quieres que el Señor te multiplique más bendiciones sobre tu vida? Da lo que tú tienes. Empieza a compartir.
y tú verás cómo el Señor va a multiplicar bendiciones sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, tu negocio, tu matrimonio, ministerio en la iglesia. Dios va a multiplicar bendiciones sobre tu vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar disponibles a dar. Sí que este es un milagro que nosotros podemos participar. Bien necesitamos un milagro o otros necesitan. Así que podemos participar. Gloria a Dios, aleluya. Entonces el Señor le dijo a los discípulos, después que todo mundo, dice la palabra de Dios, que le dieron a las personas a comer hasta que ya no pudieron más. El Señor dejó que la gente comiese, les dio en abundancia. Y después que terminaron de comer, el Señor le dio instrucción a los discípulos y le dijo, ¿saben qué? Recojan todos los pedazos, no las migajas, no las sobras, no, pedazos de pan, pedazos de peces. Y le dijo, recójanlo todo. Después que todos se saciaron, después que todos comieron hasta que ya no pudieron más comer, el Señor le dijo a los discípulos, recojan todo. Dice la palabra de Dios que recogieron 12 canastas, 12 cestas de pan y de peces. Amén. Gloria a Dios. Así que en Marcos capítulo 6 y versículo 43 dice que recogieron 12 canastas de los pedazos y dice que las canastas estaban llenas y fue de lo que sobró de los panes y los peces. 12 canastas sobraron. Y que el Señor dijo, no quiero que se pierda nada. Del milagro que yo hice, yo no quiero que se pierda nada. ¿Por qué? El Señor no le dijo a la gente, ¿saben qué? Cómanselo todo. Boten lo que sobró. El Señor le dijo, no. El Señor proveyó más. El Señor podía haber proveído solo lo necesario. Pero ¿sabes qué? El Señor da en abundancia. La palabra de Dios dice en el Salmo 23, he aquí mi copa está rebalsando. Dios no solo te llena la copa, sino que le sigue echando y se sigue rebalsando. Dios provee en abundancia. Dios no es tacaño. Dios bendice de una manera poderosa. Estas 12 canastas eran las evidencias de este milagro. Piensa por un momento. Estos discípulos, toda esta gente, cuando regresó a sus casas, regresaron a las ciudades y compartieron con las personas, le dijeron, ¿sabes qué? Jesucristo es un milagro grandísimo. Nos dio pan, nos dio peces y comimos hasta que ya no pudimos. La gente le dice, ok, ¿dónde está la evidencia? Le podemos preguntar a Jesús, pero no está aquí. ¿Qué evidencia hay? Ellos dijeron, ¿sabes qué? Esta es la evidencia. Comimos y hasta sobró. Estos panes que sobraron, estos pedazos de pan y estos pedazos de peces son la evidencia de que Jesús nos dio de comer y fueron más de 10,000 personas las que comimos y sobró comida y tenemos estas canastas de comida que han sobrado como evidencia de que Dios provee en abundancia. Dios provee en abundancia. Nosotros podemos decir, Señor, solo dame lo necesario. El Señor te puede dar más. Así que si solo no tenemos ni lo suficiente, quizás estamos orando mal. Cuando el Señor obra un milagro en tu vida y en mi vida, el Señor nos da en abundancia. Piensa un instante en esto. Tú y yo, si has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida, tú y yo somos la evidencia de este milagro tan grandísimo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Este es el milagro eterno. Todos estos milagros que leemos en la Biblia de sanidad, todos estos milagros de que el Señor proveía alimento, todos estos milagros del Señor de tener el viento, la tempestad, todos estos milagros de sacar demonios, todos estos milagros de caminar sobre el agua, todos estos milagros eran temporales. Pero el milagro de la salvación es para siempre, es eterno. Y tú y yo somos la evidencia de ese milagro. Si el Señor no nos dijese a nosotros que tenemos que cambiar, aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y vivimos nuestra vida como antes, ¿qué evidencia hay de que Jesucristo ha transformado y cambiado nuestras vidas? No habría ninguna evidencia. Tú y yo somos testimonio vivo de lo que Jesucristo hace en la vida de la persona. Tú y yo somos el testimonio para el mundo
de testificarle a las personas con nuestro testimonio personal y decirle: este evangelio es verdad, este evangelio funciona. Antes yo era esto y lo otro, ahora Jesucristo me ha libertado, ahora no soy el mismo hombre, no soy la misma mujer de antes, el Señor me ha transformado y el Señor está comenzando a trabajar en mi vida, y esto que el Señor está haciendo es el comienzo. Él seguirá obrando en mi vida porque la palabra de Dios es poderosa. El evangelio de Jesucristo funciona. No funciona para aquellos que tratan. En la Biblia, será enseñanza por otra ocasión, en la Biblia solo aparece una vez la palabra tratar, y es referente a los diezmos y a la ofrenda. El Señor dice: pruébame en esto, trátame en esto. Lo demás nosotros lo que hacemos es creer. El Señor dice: trata de ser salvo. El Señor no dice eso. Cree en mí, pon tu confianza en mí, cree en mí. La palabra le dice en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros somos el testimonio de que Jesucristo ha hecho un milagro tremendo en nuestra vida, nos ha salvado y nos ha transformado y nos ha libertado de toda la atadura del diablo, de cualquier adicción. Se lleva tiempo en algunos casos, pero el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así que después que sobraron todas las canastas, las personas que estaban presentes dijeron, todas las personas que estaban ahí, dijeron, cuando miraron este señal, este milagro, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir. El propósito del Señor con este milagro fue que estas personas quedaran impactadas. Estas personas reconocieran que era el profeta de Dios, el que ellos estaban esperando, aquel que tenía el poder para transformar y para cambiar al ser humano. Déjame decirte que el Jesucristo que nosotros predicamos es el Hijo de Dios, Dios mismo, y es el que transforma y cambia nuestras vidas. Oh, alabado sea el Señor. Por muy poco que sea lo que tú piensas que tienes, ponlo en las manos de Jesucristo y el Señor lo va a multiplicar. Será de gran bendición. Y qué lindo es participar en los milagros del Señor. Y especialmente en todas aquellas cosas que son eternas, aquellas cosas que van a continuar para siempre. Pero de igual manera hay cosas que el Señor te va a utilizar en tu vida para bendecir a otras personas mientras están aquí. Así que tú y yo podemos participar de este milagro grandísimo. Pon lo que tienes en las manos del Señor. Tú tienes algo que Cristo necesita. Y no dejes que el diablo te engañe y nadie te diga que Dios no te necesita así. Dios nos ha salvado a nosotros y nos ha dicho: sígueme y sirve. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el pueblo de Dios. Ora, pide sabiduría en las cosas que tú tienes y tú verás cómo el Señor te va a empezar a usar. Y cosas que tú creas que son pequeñas, las pones en las manos del Señor y el Señor las va a utilizar, y tú vas a ver la gloria del Señor, vas a ver el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida será bendecida y será de bendición para más personas. Ora al Señor. Dile: Señor, yo quiero ser usado. Es poco lo que tengo, solamente 2 peces y 5 panes. Y vuelvo y repito, no eres tú quizás quien necesita un milagro en esta hora, pero tú conoces a alguien. Comparte la palabra del Señor, comparte el mensaje, ora por las personas. Y tú verás cómo el Señor hará milagros. Vamos a orar. Sí, Padre Celestial, te damos gracias una vez más, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre amado, una vez más te pedimos, Señor, por cada persona que en este momento esté escuchando tu voz. Así como tú hiciste este milagro de esta alimentación milagrosa, tú multiplicaste los panes, multiplicaste los peces. De igual manera, Señor, tú puedes utilizarnos a nosotros. Y nosotros podemos poner todos los recursos que nosotros tenemos en tus manos. Y tú los puedes multiplicar. Y tú puedes, Señor, hacer grandes prodigios y señales. Pedimos, Padre amado, que tú nos des sabiduría en cómo nosotros podemos poner nuestros recursos en tus manos, para que tú nos utilices a nosotros y podamos ser de bendición para los demás. Y si estamos necesitando un milagro, Señor, que este sea el día,
donde tú, Jesucristo, te manifiestes de una manera poderosa y puedas hacer milagros, oh Dios. Y a través de lo que otros proponen en tus manos, nosotros seamos bendecidos, porque de todas maneras somos bendecidos. Padre, mira la necesidad de tu pueblo, mira la necesidad de cada persona, mira aquellas personas que están enfermas, oh Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nosotros enviamos palabras de sanidad sobre sus cuerpos. Y declaramos, Señor, que por tu llaga nosotros fuimos curados. Y toda persona que esté enferma en esta hora, declaramos bendición sobre su vida, declaramos sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos, oh Padre Celestial, que tú proveerás y vas a suplir todas las necesidades conforme a las riquezas en gloria que tenemos en Cristo Jesús. Enviamos tu palabra de bendición, oh Dios. Mira aquellas personas, Señor, que están atadas por adicciones, por vicios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, rompemos toda atadura, Señor. Declaramos a personas libres en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos, oh Padre, que sus vidas serán prosperadas, serán bendecidas, Señor. Y Padre, aquellos que queremos ser usados por ti, ponemos nuestros recursos en tus manos. Y sabemos que en tus manos serán prosperadas, serán multiplicadas y será de bendición. Queremos ser parte, Señor, de las cosas que tú estás sobrando. Queremos ser utilizados por ti. Gracias te damos porque tú nos tomas en cuenta a nosotros. Tú puedes hacer las cosas solo, pero tú quieres utilizarnos a nosotros para que juntos trabajemos en la obra tuya, en el crecimiento del reino tuyo, en la obra de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, oh Dios, porque somos herramientas útiles en tus manos. Padre, te damos gracias por cada sanidad, por todo lo que tú haces, por cada milagro, Señor, y de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la fe que hay en cada persona, en este momento reciban el milagro que están necesitando. Y aquellos, Señor, que queremos ser usados, en confianza podamos poner las cosas en tus manos, y por muy insignificante que se vean en tus manos, tú las vas a multiplicar, porque todas aquellas cosas que son pequeñas, Señor, tú las haces grandes, y te damos gracias, oh Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda, estamos a la orden. Todo lo que nosotros podamos ayudarte, puedes contactarnos a nosotros, puedes visitar el canal que tenemos en YouTube y también la página que está ahí, puedes encontrar mucha más información ahí. Estamos a la orden, todo lo que nosotros podamos ayudarte. Amén. Y recuerda mantenerlos en oración. Todavía nuestro edificio no está disponible. Ora por Iglesia Comunidad aquí en South Bend, en el estado de Massachusetts, para que el Señor abra las puertas y podamos regresar al edificio. Y recuerda, en Cristo Jesús siempre caminamos en victoria. Dice la palabra de Dios que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Que el Señor te bendiga y recuerda, Cristo Jesús te ama.